la clase que tiene que ver con lo libre, para luego continuar con lo que es los elementos que tienen que ver con tiro parabólico. Para la parte de caída libre, vamos a ver en principio que vamos a hablar de un desplazamiento que va en un solo eje. Realmente, es decir, de las ecuaciones que nosotros tenemos para lo que era movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, nos auxiliamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado realmente bajo estas condiciones. Entonces tenemos que ver que en aquel nosotros teníamos la velocidad igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, donde en este caso quien hace las veces de la aceleración es lo que nosotros conocemos como la gravedad, con un valor numérico constante, que en este caso va a ser de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la constante que vamos a estar utilizando. Y se fijan, es esta que aparece acá. Ahora bien, tenemos que verificar algo. Realmente, dentro de lo que es la caída libre, se nos pudieran suscitar tres casos. Uno que es que nosotros agarremos un objeto y simplemente lo dejemos caer, es decir, parte del reposo, y tendría una velocidad inicial igual a cero. Otra en la cual tengamos este mismo objeto, pero lo lancemos hacia arriba, es decir, que va en contra de la dirección de lo que es la gravedad. Cuando hice esto de solo soltarlo, que era el primer caso, va en la misma dirección que la gravedad. ¿Y qué sucede cuando yo agarro este elemento y no lo suelto, sino que lo lanzo? Es un tercer caso. ¿Ya? Lo que tengo que verificar es cuál de esos tres es el que se va a tratar cuando yo esté efectuando los análisis. O sea, realmente no le doy tantas vueltas al asunto porque si ustedes se dan cuenta, es uno de los elementos que nosotros ya estudiamos, solo que ahora pasa a hacer un análisis solamente en el eje Y. Si revisamos eso y tomamos el primer ejemplo que tenemos por acá, nos habla de una piedra, la cual se está lanzando. Nos dice por acá, una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio, se le da una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, directo hacia arriba. Permítame, vamos a darle aquí a esto, ahí está. Bueno, nos dice, se le da una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, directo hacia arriba. El edificio tiene 50 metros de alto y la piedra apenas libre el borde del techo en su camino hacia abajo, como se muestra en la siguiente figura. Cuando lo que tenemos que ver nosotros es que sabemos que siempre que tiramos algo hacia arriba, va a llegar un punto en el cual estos elementos han de retornar o cambiar de dirección. En ese preciso instante en el cual un elemento, como es un objeto que está en desplazamiento sobre el eje Y, cambia de dirección, ese cambio de dirección realmente se debe al hecho de que la gravedad fue tan grande que ya no le permitió seguir aumentando hacia arriba. En ese punto específico, lo que sucede es que se da un cambio de dirección. Entonces, si se da ese cambio de dirección del desplazamiento, en ese punto la velocidad es igual a cero. Y ese punto es la altura máxima que puede alcanzar un cuerpo realmente bajo estas condiciones. Vamos a ver entonces. Nos dice más adelante a nosotros. Nos pide tres cosas. Nos dice que en el tiempo, cuando t es igual a cero, como el tiempo, cuando la piedra deja la mano de lanzar en la posición A, hay que determinar el tiempo en que la piedra llega a su altura máxima. Si se fijan, para eso lo que voy a saber yo es que en esa altura máxima la velocidad es igual a cero. ¿Ya? Y por ahí voy a ocupar una de las ecuaciones para poder despejar. En el literal B, encuentre la altura máxima de la piedra, es decir, el valor de y. En el literal C, determine la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó. Y encuentre la velocidad y posición de la piedra 5 segundos después de haberla lanzado. Pero si se fijan en el literal C que dice determina la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura
desde la que se lanzó. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque realmente tendría que tener la misma con la que eh, tuvo que estar por ahí en dirección contraria, pero ya vamos a ver. Revisamos por acá. Para el primero, lo primero que se debe tomar en consideración es la dirección del desplazamiento inicial. En este caso se inicia el desplazamiento hacia arriba y la gravedad está en contra del desplazamiento inicial, es decir, no contribuye al desplazamiento, por lo tanto la gravedad es negativa. En el momento, les decía yo, en el que la piedra llega a la altura máxima, la velocidad se nos convierte en cero porque va a estar en esa transición, ¿ya? En el punto donde lo detiene la gravedad y lo va a hacer que regrese. Velocidad cero, ya que el objeto en este punto cambia instantáneamente de dirección al movimiento, así que puede encontrar el tiempo al usar la ecuación que implica tiempo, velocidad y aceleración. Y se tiene la velocidad en ese punto es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y se despeja desde ahí el tiempo, sabiendo que la velocidad va a ser igual a cero. Entonces simplemente sustituimos cada uno de los valores luego de haber despejado. Si se fijan ustedes, la velocidad inicial, nosotros sabíamos que era de 20 hacia arriba. Aquí está. Y lo que era la gravedad, la despejamos y sustituimos su valor numérico, que en este caso son menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ya que no está contribuyendo a lo que es el desplazamiento, sino que es negativo. Y al despejar tenemos menos 20 entre menos 9.8, dándonos 2.0408 segundos, el tiempo que se tarda para llegar hasta ahí. Con ese dato del tiempo, nosotros podemos ahora encontrar el literal B que nos dice la altura. Entonces nos vamos a la otra ecuación que nos dice que la altura final va a ser igual a la altura inicial más velocidad inicial tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en este caso, sabemos nosotros que como el punto de referencia es donde se lanza la piedra, que es el nivel de referencia, entonces el valor numérico que está adjudicado en ese punto es de 0 como altura. Este apartado de los niveles de referencia es de mucha importancia para nosotros cuando efectuamos los análisis, porque si ustedes se dan cuenta, a partir de todos esos elementos que se toman en consideración, es que nosotros podemos hacernos un tanto más sencillo lo que es el análisis de cada uno de los ejercicios al estar involucrándonos en lo que es cada una de las interrogantes que nos presentan. Para este caso, si ustedes se fijan, ya teníamos la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo por el tiempo de 2.0408 más un medio de la gravedad, que es menos 9.80 por 2.0408 al cuadrado, dándonos un valor numérico de 20.4082 metros como la altura máxima que pudo recorrer realmente antes de cambiar de dirección. Luego nos dice determina la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó, perdón. Al observar lo que plantea, indica regresar al punto de origen en cuanto a la altura, por lo tanto, se puede usar la ecuación de no es necesario determinar el tiempo. Si se recuerdan, había una que hablaba de una velocidad al cuadrado, que es esta. Yo se las puse despejadas en la clase, les ponía que la velocidad final era igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial más 2 veces la gravedad y menos yo. En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta G era una A, ¿verdad? Y aquí eran X las que aparecían. Bueno, pues al revisar esto para la velocidad de esta final, sin ponerlo con lo del radical, nos quedaba 20 al cuadrado más 2 veces la gravedad, menos una distancia que es de 0 y 0. ¿Por qué? Porque empieza y termina en el nivel de referencia de lanzamiento, que es un valor numérico de 0 el que tendría que tener ahí. Entonces, si se fijan, no es nada más que sacarle la raíz cuadrada a los 20 metros sobre segundo que se habían elevado al cuadrado. Y es más, de hecho aquí no aparecía elevado al cuadrado a estos 20 metros sobre segundo dentro del radical, quedando entonces automáticamente que va a llevar la misma velocidad. Se notó, ¿ya? Si se dan cuenta, yo sé que aquí no aparece el signo, pero como llegó a la parte de arriba y luego empezó a desplazarse hacia abajo, entonces lo que sí nos cambia es el signo que tiene que anteceder a lo que es el valor numérico que allí se está dando, que si se fijan,
lo que nos dice es que se desplaza en esta misma dirección, con esa misma velocidad, pero en sentido contrario. Luego vemos que nos pide que encuentre la velocidad y la posición de la piedra diferente. Entonces, si esto es así, nosotros venimos y vamos a encontrar primero la velocidad con la primera ecuación que utilizamos, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ahora sabemos que nos han estipulado un valor numérico en tiempo de 5 segundos, lo sustituimos acá y nos va a quedar el valor numérico que tenemos 5 segundos después es de menos 29 metros sobre segundos. Si se fijan ustedes, tiene ese apartado del signo negativo porque ya no va hacia arriba. Si nosotros nos dimos cuenta, en 2 y algo había llegado al máximo. Quiere decir que en todos los tiempos que vayan después de los 2 y algo, esta cosa ya se está dirigiendo hacia abajo. Ahora vamos a lo que es la parte de la altura. Para la altura, entonces, ahora nosotros verificamos que teníamos que la altura final era igual a la altura inicial, velocidad inicial en y por tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si sustituimos entonces con ese tiempo de 5 segundos, una ecuación que nosotros ya habíamos usado, nos dice que la altura que recorre realmente es de menos 22.5 metros. Si se fijan, ese menos 22.5 me está indicando que del nivel de referencia que nosotros teníamos bajó 22.5 en el momento en el cual estábamos en los 5 segundos. Entonces, si esto es cierto, si se fijan, ahí tenemos la respuesta a los 4 literales que pedía este ejercicio de caída libre. No sé si hasta este momento existe algún interrogante. Bueno, nos dice si se escucha. En el momento de la clase. Vamos a ver. Un objeto va de arriba hacia abajo. Positivo, si va de abajo hacia arriba es negativo. Vaya, Joe, lo que hay que ver ahí, creo que es verdad. Lo que hay que ver ahí, como le digo, es cómo es que nosotros estamos desplazándonos. Si lo que es el elemento está tirándose hacia arriba, si se fijan, la gravedad, ¿cómo va a estar? En sentido negativo. Y van en ese apartado tenemos que ver esto, si la gravedad realmente va a contribuir al desplazamiento o se va a oponer a este desplazamiento realmente. Vamos a ver en el siguiente qué es lo que sucede. Fíjense, en este dice, si desde una torre se suelta una bola de 70, una bola dice, la torre tiene 70 metros de alto, ¿cuánto ha caído la bola? Después de un tiempo de 1 segundo, de 2 segundos y de 3 segundos. Que son las interrogantes que nos presenta este. Pero si se fijan, en este caso no me dice como en el anterior. Si revisan el anterior, me decía, una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio, se le da un velocidad inicial de 20 metros sobre segundo hacia arriba, más sin embargo en este no. En este lo que sucede es que se deja que caer, se suelta. Es lo que yo le decía, como cuando hacía el ejemplo con esto, ¿verdad? Yo simplemente lo tenía acá y lo solté. Realmente no se estaba moviendo. Entonces, esos datos son los que me sirven a mí para saber si hay velocidades iniciales, si no hay velocidades iniciales. Y en ese punto máximo que yo les decía la vez anterior, cuando va hacia arriba, en ese punto máximo siempre la velocidad va a ser igual a cero, la velocidad en Y. Fíjense, hago esta distinción de la velocidad en Y porque ya cuando tenemos algo que es tiro parabólico, son dos secciones las que se analizan, un movimiento rectilíneo uniforme en X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en Y. Si se fijan, este por ser caída libre solamente ocupa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado aplicado al eje Y. Vaya, para este caso, en cuanto a la dirección del desplazamiento, se inicia en el desplazamiento hacia abajo y la gravedad está contribuyendo al desplazamiento inicial, por lo tanto la gravedad puede ser positiva. Para este caso, se expresa que se suelta una bola, lo que implica que ya estaba en reposo, así que la velocidad inicial en Y es cero. Además, tomando como nivel de referencia el punto alto de la torre, se inicia con una Y sub 0 igual a 0. Entonces, si se ven, si me voy a la ecuación de altura, porque es lo que me dice cuánto ha caído la bola después de 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. En el primer segundo, si sustituimos en esa ecuación de altura final, vamos a tener 0 metros, una velocidad inicial desde el reposo de 0 metros sobre segundo por un tiempo de 1 segundo, es decir,
Hay algunos elementos que si se fijan al final de la ecuación, aunque la ecuación era larga, ¿qué es lo que sucede? Al sustituir vemos que se anulan por los valores asociados a esos comportamientos que tienen. Entonces nos queda al final un medio de lo que es 9.8 por un segundo al cuadrado, habiéndose desplazado lo que son 4.9 metros. No lleva el signo negativo. ¿Por qué? Porque como les digo, ahora van en el mismo sentido. El desplazamiento que tenía con la gravedad. Si se fijan en el de 2 segundos, simplemente sustituimos de nuevo y vemos que en 2 segundos tiene 19.6 metros. Y ojo con estos valores numéricos que están acá. ¿Por qué se los digo? Porque de repente venimos nosotros y asociamos y decimos, bueno, mires, porque nosotros por simple inspección a veces quisiéramos resolver las cosas y decimos, si en un segundo se tardó 4.9, en 2 tiene que ser el doble, es decir, 9.8. Pero si ustedes se dan cuenta, realmente el hecho que esté acelerado a nosotros nos condiciona porque el tiempo también está aumentando de una manera que no es lineal, sino que es de manera exponencial. Porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablábamos de lo que eran las ecuaciones en matemática 1, ustedes ahí pudieron ver las ecuaciones de línea recta y las ecuaciones de grado 2. Entonces, si se fijan, esta es la que obedece lo que es el desplazamiento o la distancia que vamos a tener, está hablando de una ecuación de grado 2. Entonces, su comportamiento es como una curva y esas curvas, por lo general, si se fijan, tienen un trabajo bastante diferente. No es que lo vaya a ver en la misma proporción va a crecer, no, va a crecer o va a cambiar en una proporción exponencial. Si se fijan en los 3 segundos, hacemos lo mismo, agarramos la misma ecuación y sustituimos y nos va a quedar en este caso 44.1. En esta clase de lo que era caída libre, me tomé la libertad de meterle lo que era la parte teórica del movimiento de proyectiles o tiro parabólico. Como nosotros lo conocemos más habitualmente, es tiro parabólico. Y acá me interesa que observemos algo. Si se fijan ustedes, alguien pudiera querer directamente analizar lo que es el desplazamiento en tiro parabólico de un solo, decir, no, lo voy a meter en una ecuación y con esa ecuación ya me tiene que dar el resultado. Resulta que aquí no, como yo les decía hace un momento, aquí tengo que tener cuidado respecto a qué, al hecho que, si se fijan, los elementos van a tener un desplazamiento sobre el eje X y un desplazamiento sobre el eje Y. Entonces yo puedo ver que en lo que sería el eje X, yo voy a estar hablando de movimiento rectilíneo uniforme, pero en el eje Y no voy a tener eso, voy a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si se recuerdan ustedes, desde que lo vimos nosotros por aparte, cada uno de ellos, a veces se echaban la mano entre los dos, ¿ya? Y eso es lo que sucede acá, como en la trayectoria curva. Estos llevan, comparten lo que es ciertos valores numéricos, por decirles algo. Si se fijan, por cada uno de los puntos que llevo acá, por decirles en este de acá, hay una velocidad en X y hay una velocidad en Y. Quiere decir que la velocidad que lleva en X se va a tener que encontrar a partir de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y las que lleven Y, perdón, las que lleven X, movimiento rectilíneo uniforme, y las que lleven Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque si se fijan en X, no lleva ninguna aceleración. De hecho, si pudiéramos estar en un espacio físico y yo agarro una pelotilla o puede ser un borrador y se lo lanzo a uno de ustedes, lo que va a suceder es que ustedes van a ver una trayectoria que hace las veces de una curva. Entonces, cuando se está desplazando este elemento, lo que hace es esto, se viene acá, y se vienen acá, y llega un punto en el que ya no sube. ¿Qué le sucede? Empieza a bajar. Entonces, si yo reviso el eje Y, lo que le sucede al eje Y es que hay un punto en el cual le impide avanzar a la gravedad, porque nosotros decíamos que la gravedad es tan grande
que le hace que cambie de sentido y empieza a disminuir. Por eso el eje Y siempre está afectado a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por quién? Por la gravedad. Pero si yo desgloso esto y me veo lo que le sucede en X no hay ninguna gravedad que le afecte, sino que simplemente es un desplazamiento que le sirve para ir avanzando en ese eje. Así es como se descompone para analizar en tiro parabólico lo que es el desplazamiento en Y y el desplazamiento en X. Y de esas ecuaciones es de las que nosotros nos auxiliamos para facilitar el trabajo de análisis. Si se fijan entonces, las componentes X y Y de la velocidad inicial del proyectil son velocidad inicial por el coseno de teta y velocidad inicial por el seno de teta, que es lo que comparten aquí. ¿Ve? Y fíjense bien, el modelo de referencia para extraer las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente cel y de movimiento rectilíneo uniforme en tiro parabólico se corresponden a que, si ustedes ven el modelo, ¿qué sucede? La velocidad inicial va en el cuadrante positivo, es decir, en el primer cuadrante, con X positivo y Y positivo, ¿ya? Desplazándose de izquierda hacia derecha. Por eso es que tiene estas condiciones. Si se fijan, la velocidad inicial en X no tiene antepuesto signo negativo, sino que positivo que va para la derecha. Y la velocidad inicial en Y igual tiene antepuesto un signo positivo por cómo es que plantea el modelo al inicio. ¿Ya? Si se fijan acá, ¿ven? Si se fijan, positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba también. Entonces, ya si nosotros venimos y buscamos esas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros las vamos a ver planteadas como lo que es en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que sucede en X? La aceleración es igual a cero. ¿Por qué? Porque solo va a obedecer a una velocidad constante. Mientras que en el eje Y, la aceleración va a tener un valor numérico que va a ser igual a la gravedad y puede existir una velocidad inicial que puede tener un valor de cero o diferente a él, que puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo se nos plantee ese desplazamiento que ahí tengamos. Luego vamos con lo que son las distancias. Las distancias para el eje X de lo que es el apartado de tiro parabólico, nosotros vamos a observar ahí que va a ser que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, mientras que en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso por la gravedad, voy a tener aquella ecuación larga que decía y igual a y sub o más velocidad inicial por el tiempo más medio de la gravedad por el tiempo. Y si se fijan, la velocidad en Y tiene una ecuación debida a que considera una velocidad inicial y el efecto de la gravedad, mientras que en la otra es una constante. Me dice que si quiero la velocidad en X para movimiento rectilíneo uniforme es igual a la velocidad inicial, porque como no cambia, y en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por la gravedad, tenemos aquella ecuación que acabamos de utilizar por ahí, que es la que les decía que no necesitaba la variable tiempo, sino que simplemente necesitaba que tuviéramos los datos para insertar ahí. Si en un dado caso no teníamos el tiempo y no podíamos encontrarlo. Vamos a pasar ahora a lo que sería la clase que corresponde al 24, que ya habla directamente no solo de la teoría del tiro parabólico, sino que también nos habla de lo que es ejercicios ya aplicados. Y vamos a ver los primeros ejemplos por acá. Vamos a ver, quiero ver algo primero. A Job, no sé si le quedó clara la interrogante que tenía. Darlene, no sé si ya arregló el problema que tenía en cuanto no podía ver la pantalla por ahí. Y aquellas personas que les toca que estar pidiendo permiso para ingresar. Bueno, aquellas personas que tengan problemas para ingresar tienen que ver todavía si es el correo el que les está generando algún inconveniente. Porque si se fijan, cuando hago las sesiones ya quedan invitados y les caen al correo. De hecho, a mí me caen muchas notificaciones donde me dice que hay unas que son
que no puede llegarles la notificación y así me aparecen muchos, casi siempre que lo estamos haciendo, mientras que de otros me dice que han aceptado la sesión y por eso es que yo les pongo un vínculo también en la plataforma virtual para que ustedes le den ahí y puedan ingresar. Me dice por acá Roxana, si ha trabajado los ejercicios siempre con una aceleración negativa y en la respuesta final las he puesto según la interpretación del signo y el diagrama estaría mal el procedimiento, aunque la respuesta de lo mismo. Tendría que ver cómo es que aparece eso, porque si se fijan a partir del análisis y todo lo que ustedes vayan justificando, podemos ver si está bien o mal, porque para tal caso, si ustedes vienen y me dicen que en todo el análisis han puesto un signo negativo, cuando vayan a meterse a sacar raíces cuadradas, es mentira que un número negativo le van a poder sacar raíz cuadrada. Y de ahí es de donde depende muchas veces el hecho de la importancia de esos signos. Tienen que saber si van en la misma dirección del desplazamiento o no. Y este dato que yo les estoy dando acá me dice a mí que no solamente voy a ocupar la ecuación y voy a sustituir, sino que yo tengo que tomar en consideración el hecho de ese comportamiento inicial que tienen los elementos, porque ese comportamiento inicial me va a decir si van a ir en la misma dirección o no muchas veces. A eso es a lo que se refiere más que todo, porque a la hora de sustituir me puede generar ciertos conflictos. Ajá, vamos a ver cuál es la incógnita suya, Rafael. Buenos días, ingeniero. Ajá. Fíjese de que yo tenía muy claro que respecto a los signos de la gravedad, cuando se opone al movimiento del cuerpo, va negativa, va como en tiro vertical. Sí, Y sí. cuando acelera el cuerpo o va en la misma dirección, va positiva. Y vaya, a mí me hacía mucha lógica esa parte. Y así lo he venido trabajando y así lo aprendí. Pero viendo algunos ejercicios de la guía, incluso cuando, digamos, va en la misma dirección, digamos, el vector gravedad lo ponen como con signo negativo. Un ejemplo de esto es como cuando dos cuerpos se interceptan, uno lanzado en tiro vertical con cierta velocidad inicial y el otro, digamos, que se deje caer de un edificio sin que haga un movimiento vertical primero, sino que solo se deje caer. El detalle es, allí se debe acabar dos ecuaciones, ¿verdad? Y se igualan para obtener lo que Sí, piden. porque tienen que tener un tiempo en el cual coinciden y una altura en la cual coinciden. Exactamente, y son el tipo de incisos que pide el ejercicio. El detalle es de que cuando yo hago las ecuaciones, digamos, uno iría con la lógica que manejamos en sentido negativo, que es el que va en tiro vertical, y el Ujú, otro en positivo, que es el que se deja caer. El detalle es de que ya al resolverlo, estaba viendo de que ambos van con signo negativo, porque yo lo hice con signo positivo y solo por curiosidad me puse a leer en internet y a ver algunos videos de ejercicios parecidos. El ujú. detalle es de que está viendo que cabal en todas las resoluciones de internet y en los videos lo trabajan con signo negativo y negativo. Y hay otros que ejercicios, digamos, no del mismo tipo, sino que de otros, que no es ninguna conveniencia o respecto a qué parámetros toman el signo de la gravedad en caída libre, tanto positivo como negativo. Y no sabía muy bien en qué casos distinguirlo. ¿En cuáles casos? Vale, quiero que se recuerde de algo. Fíjense bien, distancia, velocidad y aceleración son vectores. Entonces, al ser vectores, interesa la dirección que llevan ellos. Entonces, si se fijan, si usted me dice, ajá, no, mire, yo voy a agarrar la dirección que llevan y voy a poner, porque usted va a poner también sus ejes de referencia si lo quiere ver así. Para mí, la lleva a ir hacia abajo, si se desplazan hacia abajo, entonces va en sentido negativo. Si va hacia arriba, entonces lo pongo en sentido positivo, diciendo que voy a agarrar simplemente las direcciones que tienen los ejes. Entonces, si me dicen a mí, mire, y esto está cayendo para acá, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso sabemos que tiene un signo negativo. ¿Y la gravedad para dónde va? Para abajo también. ¿Qué es lo que sucede? No es que usted omita los signos de los elementos, sino que lo que sucede es que como sabe que van en la misma dirección, da igual que los ponga positivos o negativos. Eso es lo que le sucede. Ya porque dice, mira, si es acá, ¿qué es lo que pasa? Tanto la velocidad como la gravedad van en el mismo sentido, entonces no es necesario estarles poniendo el menos a la velocidad y el menos a lo que sería la gravedad. No sé si lo capta por ahí. Y lo mismo para Roxana.
Sí, digamos, yo entiendo esta parte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la fórmula que usted mencionaba de un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y Y así, se así, fija, yo ¿verdad? no le antepongo ningún signo. Sí, sí, eso ya vaya, está muy bien. El detalle es de que, ¿qué tal si se igualaran dos ecuaciones en las que se le antepone un signo a la gravedad? Ah, vaya, si le anteponen un signo de la gravedad, quiere decir que desde el principio a esta gravedad ya no le iban a meter signo dentro de esto. ¿Por qué? Porque ellos siempre suponían que la gravedad va hacia abajo, entonces solamente le sustituyen 9.8, no menos 9.8. Si se fija, así como yo que le he puesto con signo positivo, ¿qué es lo que sucede? Toda la vida a la gravedad le van a poner ese menos 9.8 para multiplicarlo y queda el menos que usted ve afuera, pero es desde esa referencia que le estoy diciendo yo, porque si se fija, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado realmente tiene sus inicios en el eje X, y si usted se fijó, cuando lo planteamos desde el eje X, ¿qué es lo que sucedía? Todo aparecía positivo, es más la aceleración, si usted se dio cuenta, cuando estuvo resolviendo esos ejercicios, que es más, de hecho, en la evaluación corta se les dio ese caso que decía más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la aceleración era negativa, que fue lo que omitieron muchos. ¿Qué sucedía al meter ese signo? Porque cuando lo veo en el eje X no me cuesta y en el eje Y sí. Eso es lo que nosotros tenemos que quitarnos, ese impasse, porque si usted se da cuenta, nosotros nos estamos condicionando con una restricción extra. Simplemente todo en la vida, por lo general, está antepuesto de un signo negativo. Si nosotros le ponemos el signo, perdón, del signo positivo, perdón, le ponemos el signo negativo por no estar queriendo meter signos después en las ecuaciones. No es otra cosa. Pero si usted se fija con esa ecuación que yo le he puesto positiva, lo que va a suceder es que si usted sabe que la gravedad va hacia abajo, cuando sustituye ahí, le va a cambiar a negativo. Y si lo quiere ver así usted también, toda la vida cuando ocupe las ecuaciones como son negativas, si usted ve que va cayendo, meterle el signo negativo a la velocidad también, meterle el signo negativo a la gravedad, y va a llegar a lo mismo. Porque así tendría que cumplirse, si sería por ser vectores. No sé si lo ha probado así. Han habido algunos en los que se la pongo, digamos, negativa y negativa, o incluso a veces a la altura, de que, digamos, Uh -huh. parte de una altura de 50 metros y se puede tomar como cero la inicial y a la final como menos 50, porque es como que Si va va cayendo. cayendo. Si va Sí, cayendo, porque hago algunos así y cabal, no me da igual la respuesta. Y porque algunos que cabal de un solo le ponen signo positivo a la gravedad, así como en los procesos, y en otros que cabal siempre la te ponen signo negativo por la dirección del vector, que es la forma de trabajarlo. por eso le digo, pero entonces yo como le digo, yo le doy la referencia, yo se los pongo positivo, todos antepuesto todo positivo, y ustedes a partir de cómo llevan la dirección es que le ponen el signo. No sé si se fijó en el ejemplo que les acabo de hacer, que aparecía positivo y la respuesta como dio, nos dio positivo para el valor, y les dije yo, pero como pasa abajo del nivel de referencia es negativo ese valor con el cual se trabaja ahí, que fue de la clase anterior. No sé si se fijó por ahí usted. A ver, por aquí estaba en la clase 9. Este que aparece por acá. Aquí. Va, si se fija, revise ahorita lo que le acabo de poner en pantalla. Si se fija, todo está positivo. ¿Qué es lo que sucede acá? Que a la hora de sustituir aquí en la gravedad, si se fija, le puse negativo y cambió de signo. Estaba el otro en el cual se utilizó una raíz cuadrada. Por ejemplo, en este no involucra tiempo, sino que simplemente el valor numérico. Si se fija, al meterlo acá, vemos que es una raíz cuadrada de un número positivo, ¿ya? Pero ¿para dónde va después de haber pasado de ese punto? Porque se fija, es lo que yo les decía. Si yo reviso lo que acabamos de hacer, esta cosa iba hacia arriba, llegó a su punto máximo y empezó a caer. Cuando llegó a este nivel de referencia, llevaba la misma velocidad, pero ¿en qué dirección la llevaba? La llevaba hacia abajo. No, porque si se fija, en la ecuación, ¿qué le pasó? En la ecuación no llevaba antepuesto ningún signo negativo, sino que se le colocó en función de lo que yo ya sé que sucede físicamente en la realidad. Y por eso es que yo se lo planteo cuando les estoy dando a conocer esto. Como le digo, sería bueno que usted planteara cómo va a trabajar sus ecuaciones, porque ustedes se van a dar cuenta que en muchos libros, no sé si estas ecuaciones las encuentran, porque les estoy hablando de libros,
si estas ecuaciones las encuentran con signo menos antepuesto o con signos más. Y de ahí se puede guiar usted también. Y me pone la referencia de qué libro está utilizando las ecuaciones, porque no sé en los libros de física cómo las ha encontrado. Digamos, en el caso que usted demostraba ahí, como al principio, digamos, se va hacia arriba, es Ujú. fácil saber de que se opone al movimiento. Y hacia abajo, cabal, la velocidad lleva signo negativo porque se dirige hacia abajo, igual que la gravedad. Vaya, cabal, en esos casos no veo ningún problema. Y si, digamos, las fórmulas que yo he estado utilizando son las mismas que usted nos envió en el PDF, ¿verdad? Es con eso Y, que le acabo de mostrar. sí. Y digamos, con eso que usted me explicaba de anteponer un signo negativo siempre, ¿verdad? Ujú. En el caso que se dejara caer un cuerpo de cierta altura y que no lleve una velocidad inicial, ¿cómo se Ahí no le pondría? afecta, ahí no le afecta si se fija el signo que vaya a tener la velocidad. ¿Por qué? Porque si la velocidad inicial es cero, o sea, si usted le pone más o menos a eso, no le afecta en nada, le va a quedar la gravedad, que usted sabe que cómo se dejó caer. Si no le quiere afectar en nada, lo puede dejar positiva, porque va en el mismo sentido del movimiento del cuerpo. No se opone al movimiento del cuerpo. Es esto lo que le digo, mira. Si agarro yo esto acá y lo suelto, ¿para dónde se va a mover? Se va a mover hacia abajo. Entonces, la gravedad contribuye al desplazamiento, no se opone al desplazamiento. Esto es cuando lo suelto. Si yo hago esto y lo empujo o lo tiro hacia abajo, igual yo lo puedo poner positivo, porque si se fija, la gravedad puede ser positiva porque va en la misma dirección de la velocidad, es decir, contribuye a su desplazamiento. No hay necesidad de anteponerle un menos a ninguno de los dos. Ahora bien, si usted le antepone un menos a los dos, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente va a haber algún momento en el cual se cancelen los signos que están ahí. Por ejemplo, no sé si es el ejercicio 52 que menciona Rafa, Uh -huh. pero por ejemplo, yo ahí sí le puse negativo a pesar que iba desde arriba. Es que creo que son dos pelotas que se juntan. Uh -huh. Entonces, digamos que una pelota que está desde arriba viene desde los 15 metros, dice que se deja caer. Y de Uh ahí -huh. otra pelota que viene desde el origen, va con una velocidad inicial de 25. Uh Entonces -huh. llega un momento que como que se llegan al mismo punto, ¿verdad? Como que si quedan a la par. Ahí los tiempos son iguales y Entonces los yo ahí también, tiene que ajá, ser lo el que mismo. hice sí fue ponerle signo de negativo. ¿A quién le puse el signo negativo? A los dos. Y ahí fue donde lo que dice usted, que sí me dio para poder eliminar. Pero es lo que le digo. Va, viene usted y agarra en este que venía hacia abajo. Usted sabe que la velocidad y la gravedad van en el mismo sentido. Si usted las coloca con el mismo signo, negativo a la velocidad y negativo a la gravedad, no le va a afectar. Llega un momento en el que cambian. Ahora, si las pongo positivas también las dos porque van en la misma dirección, no habría problema. Ahora bien, cuando va hacia arriba, ¿qué es lo que sucede? Ahí la velocidad es positiva, pero la gravedad es negativa, porque si se fijan, la gravedad se está oponiendo al desplazamiento que va hacia arriba. No sé si fue el caso que se les presentó a ustedes. Porque dice, bien, ese que vaya hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted lo coloca que va en el sentido del eje positivo, la velocidad positiva, pero la gravedad le queda negativa. En el otro no, en el otro puede poner tanto la velocidad como la gravedad negativa, o puede poner los dos positivos porque van en el mismo sentido. Que como le digo, si usted viene y me dice, no, mire, me voy a guiar por lo que es la parte de vectores y para mí si van hacia abajo son negativos, esto, ahí está bien, pero tienen que poner esas notas, ¿ya? Por ejemplo, digamos que sea, a mí me gusta hacer los ejercicios y hacer un diagrama antes como para tenerlo de referencia. Uh O -huh. sea, y si yo me paso por ejemplo, donde pongo el origen, digamos, de ahí dependiendo de donde pongo el origen, entonces yo puedo decir ahí, o sea, ahí como dejo indicado en el diagrama, puedo decir cómo fue que yo lo trabajé, ¿verdad? Si se fijan, esos dos que usted me dice, si uno iba hacia abajo y usted me dice, vaya a ponerle negativo hacia abajo y positivo hacia abajo, entonces yo sé, o le va a poner usted, por lo tanto, la velocidad Ajá, de aceleración son negativos. Y cuando analizo la pelota que va hacia arriba, veo que como va hacia arriba, la velocidad es positiva, pero la gravedad es negativa, porque la ajá, gravedad siempre va a ir hacia abajo. ujú, Es lo que va, sucede.
Y si se fija ocupando las ecuaciones con un signo antepuesto de más, y lo único que va a suceder es que donde dice velocidad inicial usted le va a poner menos tanto, donde dice la gravedad le va a poner dentro del paréntesis menos 9.8. Que sería todo lo que cambiaría ahí, como les digo, pero no es que ustedes se vayan a complicar la vida. Acuérdense que son vectores y los vectores tienen una dirección. Si ustedes dicen, mire, para mí, según mi nivel de referencia y según cómo yo voy a colocar los desplazamientos, todo lo que se mueva para abajo es negativo y todo lo que se mueva para arriba es positivo. Ustedes plantean eso y así es como se va a ver cómo sustituyen los signos tanto de velocidades como de aceleraciones. Las distancias igual, por eso es que les digo yo, distancia, velocidad y aceleración son vectores y por lo tanto tienen magnitud, dirección y sentido. Y eso es lo que consideran para resolverlos. Bueno, no sé si continuamos con tiro parabólico. Bueno, creo que no dijeron ya nada más después. Empezamos con este ejemplo de tiro parabólico. Me dice aquí que una persona que es un doble de película conduce una motocicleta que aumenta horizontalmente la rapidez y sale disparado de un acantilado de 50 metros de altura. ¿A qué rapidez debe salir del acantilado de la motocicleta para aterrizar al nivel del suelo a 90 metros de la base del acantilado, donde se encuentran las cámaras? Desprecia la resistencia del aire. Por lo general, en estos ejemplos casi siempre se desprecia lo que es la parte del aire. Bueno, entonces, tienen que poner cuidado a esto en los enunciados de los ejercicios, porque me dice que una motocicleta aumenta horizontalmente la rapidez. Eso que dice ahí me está indicando a mí que cuando yo analice en el tiro parabólico lo que es la parte del desplazamiento en X, hay una velocidad inicial en X, pero velocidad inicial en Y no existe, ¿ya? Porque todo su desplazamiento iba sobre o en la dirección de este eje. Ahora bien, si se fijan, los 50 metros y los 90 metros son los valores numéricos de las distancias en el eje X y Y del punto final al cual va a llegar. Como estaba en la parte de arriba, y es lo que les decía yo, con la distancia se va a recorrer hacia abajo, por lo tanto la colocan con un signo negativo por acá, porque dice bien, como este es el nivel de referencia, para acá en distancia es negativo y para acá en distancia es positivo. Entonces va a tener una Y negativa final y una X positivo al final. Bueno, como ya sabemos, lo primero que me pide aquí es a qué rapidez debe salir del acantilado en la motocicleta para aterrizar al nivel del suelo de 90. Entonces, si nosotros vemos ahí, para este caso, me está pidiendo una velocidad, pero no es la velocidad inicial, sino que tendría que ser una velocidad final que se va a dar en dónde? En un tiempo determinado. ¿Ya? Ese tiempo determinado que me está dando acá a mí, ¿cómo lo encuentro? A partir de las ecuaciones, que puedo ocupar una o dos ecuaciones para este caso. Si se fijan acá, agarro primero la parte de lo que sería las distancias en Y de menos 50 y en el otro de el valor numérico de cuánto, de lo que sería 90. Vamos a ver, si reviso entonces yo esto ahorita, tendría una ecuación para poder comprender lo que es la distancia final. Fíjense qué datos tenemos. Tenemos la distancia final en X, tenemos la distancia final en Y. Tenemos la velocidad inicial en Y que vale 0 y la velocidad inicial en X que sabemos que era de ¿cuánto? No nos la proporciona, ¿ya? Y es la que tenemos que encontrar. Entonces, de las dos ecuaciones, para esa velocidad, movimiento rectilíneo uniforme en X, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en Y. Y nos vamos por acá. Si revisamos ahora y veo o analizo lo que es el eje Y, resulta que ahora yo veo acá velocidad inicial en Y de 0, el punto final de menos 50, y como está en el punto del nivel de referencia, la altura inicial también de 0. Sustituimos en esta ecuación y tendríamos menos 50, porque quedas abajo, 0 de la velocidad inicial, perdón, de la distancia inicial,
0 de la velocidad inicial en y luego la ecuación 1/2 de menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, si revisamos esto, nosotros verificamos que al efectuar el despeje, nos queda un valor numérico del tiempo que se tardaría igual a 3.1928 segundos. Una vez yo conozco ese tiempo, yo puedo encontrar la velocidad en X ocupando movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que les decía yo? En X, movimiento rectilíneo uniforme, y en Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si voy a ocupar movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación en velocidad es, perdón, en este caso la distancia. Distancia final es igual a lo que sería distancia inicial, que en ese caso, como estaba en el origen, es de 0, velocidad inicial en X, que no la conocemos, por lo que sería el tiempo. Entonces de ahí despejamos esa velocidad inicial en X, que en este caso nos da 28.1884 metros sobre segundo. Fíjense bien que para la resolución de este ejercicio, los valores numéricos y el hecho de lo que nosotros identifiquemos en el enunciado nos puede servir de mucho, y por eso les sugiero yo que cuando vayan a ver los ejercicios le pongan atención a ese apartado de los enunciados, porque nos puede llegar a confundir o ayudar realmente. Si se fijan en el ejemplo número 2 que tenemos acá, habla de un jugador que patea un balón de fútbol con un ángulo de 37 grados, con una velocidad de salida de 20 metros sobre segundo, como se muestra en esta figura. Si ustedes ven la figura, es idéntica a como nosotros nos plantearon lo que era la parte teórica. Entonces me dice que en este caso quiera que calcule la altura máxima, el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo, es decir, cuando alcance tanto y final y x final, a qué distancia golpea el suelo, que es x final, el vector velocidad en la altura máxima. Ya sabemos nosotros que va a tener una velocidad de 0 en y, pero va a tener un valor en x, porque si no tuviera el valor en x, no puede continuar para acá, que es este que está acá, miren. Ese factor de velocidad en x para la altura máxima es necesario para que continúe. Si no tuviera la velocidad en x, pues entonces desde ahí caería al vacío, lo que es este elemento, digamos, viene acá y ya no hay velocidad en el punto máximo, yo solo haría esto. Se vendría como en caída libre, y es mentira. Luego dice el vector de aceleración en la altura máxima, y suponga que el balón se deja el pie a nivel del suelo, ignore la resistencia del aire y la rotación del balón. Si consideramos la rotación del balón, nos metemos en otro lío, porque tendríamos que considerar traslación y rotación. Vamos por acá. La velocidad inicial se descompone en sus variantes x y y, ¿verdad? Que sería v sub x en y y v sub x en x, que sería velocidad inicial por el coseno para el eje x y velocidad inicial por el seno para el eje y, teniendo un valor numérico en x de 16 metros sobre segundo y en y de 12 metros sobre segundos. Ahora bien, para la altura máxima, en la altura máxima decíamos nosotros la velocidad que va a tener allí en el eje y va a ser igual a 0. Entonces, como va a ser igual a 0, simplemente sustituimos 0 como la velocidad en esa altura máxima, 12 metros sobre segundo que trajo de velocidad inicial sobre el eje y sustituimos lo que es la gravedad. Si revisamos nosotros acá, vamos a ver que nos da 1.224. Para los compañeros que tenían dudas con lo del signo, si se fijan, la ecuación me dice más, pero le ponemos menos. ¿Y por qué le ponemos menos a la gravedad? Porque si ustedes se fijan, empezó desde abajo y va subiendo, y la gravedad es que la va a hacer que baje siempre. O sea, y como les digo, si lo quieren ver así, la gravedad toda la vida va a ir hacia abajo. Si querían ponerle signo también a la velocidad para no solamente sustituir un número, aquí le podían anteponer en un paréntesis, por decirles algo, o sea, un vector, el signo más. ¿Ya? Que no le iba a afectar. Ya, porque si se fijan, miren para dónde va la velocidad en y, va hacia arriba. ¿Eh? ¿Y a dónde va la gravedad? La gravedad va hacia abajo. Y por eso tendría que ser negativo. Entonces vamos por acá.
Si se fijan, entonces nos da un valor numérico al despejar de 1.224. En ese punto o en ese tiempo, ¿qué altura realmente fue la máxima? Pues entonces para saber la altura máxima, simplemente sustituimos en la ecuación de y final, que es igual a y inicial, más velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y sabemos que en el nivel de referencia la altura es 0, el valor de los 12 que teníamos acá, por el 1.224 que acabamos de encontrar, nos da un valor total de 7.3469 metros, que son los que tendría que haber recorrido en el momento en el que llega a ese punto considerado como el más alto o el punto máximo. Ahora, para encontrar el tiempo que le toma el balón regresar al suelo, ¿qué es lo que pasa? En el suelo, si se fijan ustedes, si yo retomara, tendría que lanzar esto desde este punto, miren, y hacer esto hacia acá. ¿Qué sucede? Se recorre una distancia sobre el eje X, pero sobre el eje Y resulta que el punto de inicio en el nivel de acá de Y tiene que estar igual que este y por lo tanto van a tener una altura final y una inicial de 0, porque la superficie sobre la cual se está desplazando está en el mismo nivel de referencia. Entonces, si yo ahora tomo en consideración eso, tengo acá, lo que les decía, por estar en el mismo nivel de referencia, y es más, lo podemos ver acá, en lo que es el diagrama. Y se fijan, miren la altura de la línea de nivel de referencia que tenemos acá, nosotros podemos verificar que la altura al inicio es 0, y la altura al final también va a ser 0, porque llega a ese mismo valor. Entonces, si revisamos acá, les decía, veo que tanto la altura final como la altura inicial va a ser igual a 0. Y sustituyen estas ecuaciones que teníamos acá. Velocidad inicial en Y va hacia arriba es positivo, la gravedad va hacia abajo es negativo. Y despejamos de por acá, factor común. Vamos a ver que hay un tiempo igual a 0, porque esto es como en matemáticas. Si se recuerdan, aquí es como cuando ustedes factorizaban. Tienen un t igual a 0. Un t igual a 0 y tienen lo que es un t, bueno, en este caso lo voy a dibujar tal cual parece, 0 igual a 12. Esta cuestión se agarra atribuciones que no le corresponden por rato y no me deja escribir. 4.9 t. Entonces, si se fijan, sabemos que van a haber dos tiempos. Es una ecuación de grado 2, si ustedes se dan cuenta acá, donde un tiempo es igual a 0, que es lo que sucede al inicio, y hay un tiempo que va a ser igual a 12 negativo, que va a pasar al otro lado, dividido entre menos 4.9, es decir, a 2.4490 segundos. ¿Ya? Sería el tiempo que se va a tardar realmente para llegar hasta este punto. Ahora revisemos. Me dice literal C, la distancia total recorrida en la dirección de X. Bueno, si se fijan entonces, si yo reviso esto de acá, en este diagrama, nunca me dijo cuál era ni la distancia recorrida sobre Y, ni la de X. Entonces acá procedo a utilizar, como es X, movimiento rectilíneo uniforme, M, R, U. No me voy a ir a ocupar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si este es el caso de movimiento rectilíneo uniforme, la única ecuación que tenemos para distancia ahí es esta, ¿ve? Mira, muchas veces les voy aclarando lo de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque necesito que eso me les quede claro y que no se vayan a confundir al momento de ocupar las ecuaciones, porque tengo que saber para qué eje es que se ocupa en tiro parabólico cada una de las ecuaciones. En el Che, toda la vida va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en el eje X va a ser solamente ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si regresamos acá, piden la distancia final. Yo sé que la distancia inicial va a ser igual a 0, ¿ya? Y me dice,
La velocidad inicial ya sabíamos que era la velocidad inicial por el coseno de 37 y algo, creo que era el valor del ángulo para este ejercicio. Ya que al final me da un valor de 16 metros sobre segundo. Y empezamos a sustituir 0 más 16 metros sobre segundo por el tiempo que se va a tardar ahí, que lo acabamos de determinar ahí arriba, que era de 2.4490. Al revisar y sustituir nos da que va a recorrer 39.184 metros. Y en el último literal me dice, en el punto más alto de la componente vertical, la velocidad es 0. Solo existe la componente horizontal, que permanece constante a lo largo del vuelo, de manera que, y sacamos lo que es, aquí realmente es la velocidad en X en el punto más alto, porque como les decía yo, la velocidad en Y allí, en ese instante, vale 0, pero sí tiene que existir la de X, porque le va a dar continuidad. Y como, si se recuerdan, es X en la parte del análisis, es movimiento rectilíneo uniforme, tiene su característica principal en que la velocidad es igual a 1 constante. Y al ser una constante, la velocidad inicial es igual a la velocidad en cualquier punto de la trayectoria sobre ese eje X. Y si se fijan en el literal M, dice el vector aceleración es el mismo en el punto más alto que a lo largo del vuelo, porque como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y, su valor numérico es de 9.80 metros sobre segundo cuadrado hacia abajo, o una aceleración igual a la gravedad. No sé si en este ejercicio existe alguna duda o si estamos bien por ahí. Bueno, creo que no hay dudas. Pasamos entonces al siguiente. Me dice en este caso, una esquiadora deja la rampa y se desliza en la dirección horizontal con una rapidez de 25 metros sobre segundo, como se muestra en la siguiente figura. El plano de aterrizaje bajo ella cae con una pendiente de 35 grados, donde aterrizará sobre el plano. Si se fijan, lo que me está pidiendo aquí realmente es lo que es el valor numérico de la distancia inclinada que tiene acá. Esta D que está acá. ¿Qué sucede? Yo tengo que acordarme acá que no solamente son las ecuaciones puras de física que voy a utilizar, sino que tengo que auxiliarme de todos los conocimientos previos que pueden partir desde matemática inclusive. Vamos a ver, me decía, en el caso de la parábola es simétrica. Para el tiempo de vuelo total se multiplica por 2. Vamos a ver. Hay algunos libros que traen eso así, que me dice que del punto máximo se multiplica por 2, por lo mismo, por ser una parábola. Si se fijan ustedes, en el tiempo que toma el balón llegar al suelo, es 2.44 y algo. En la parte de más alta está la mitad, ¿verdad? Y si se fijan, ahí da 1.224. ¿Ya? Eso que me acaba de preguntar ahí la señorita, si se fijan, aquí está constatado, multiplican esto por 2 y les tendría que dar esto si realmente estamos hablando de que está bajo la acción de un tiro parabólico. Si no, también busquen en algún libro el justificante de esto. Que como les digo, lo único que yo les puedo decir a ustedes en cuanto al punto máximo y a la parte final es que como es una parábola, lo que nos sucede a nosotros es que tiene que tener de ese vértice las mismas distancias hacia la izquierda y hacia la derecha, en este caso como tiene esta forma, ¿verdad? Por lo tanto, los tiempos en esos puntos tienen que ser similares. Tendría que tener el mismo tiempo hacia la derecha o el mismo tiempo hacia la izquierda, ¿ya? O si se tardó tanto tiempo para llegar a este punto, para llegar al final tiene que tardarse lo mismo que se tardó hacia este, es decir, por eso es que lo multiplican por 2. Ahora bien, continuamos por acá, les decía, no es solamente las propias ecuaciones de física que se utilizan, sino que así como en este caso me están pidiendo una distancia que no va ni sobre X ni sobre Y. Entonces, para este caso, voy a dejar en función de lo que serían los elementos que ya nosotros conocemos. Si se fijan, aquí me dice que hay un ángulo de 35 grados, ¿sí o no? Pero si yo me fijo, este ángulo
ese ángulo está medido desde X. Si ustedes revisan acá, quiere decir que si yo veo este eje X para acá, están los mismos 35 grados. Y si eso es cierto, están los mismos 35 grados ahí, pues entonces yo puedo utilizar esa información y decir, como esta es la diagonal, es la hipotenusa, y al ser la hipotenusa, yo puedo decir, ocupando las funciones trigonométricas, el coseno, si fuera en el apartado de matemática, en trigonometría, tendríamos que ver esto, ¿verdad? El coseno de teta es igual a el cateto adyacente entre lo que es la hipotenusa. Y aquí la hipotenusa es el valor de D y el cateto adyacente es X, si ustedes se fijan. Y aquí está la hipotenusa, que es D minúscula. Entonces, si yo quiero ver esto, ¿cómo es que queda? Sería que D, al despejar de ahí, D coseno, en este caso teta, que es igual a 35, va a ser igual al valor numérico de la distancia, se fijan al final, en X. De forma parecida, es lo que nos pasa a nosotros en Y, pero lo que en Y se asocia con lo que sería el seno, porque si ustedes se fijan, ¿quiénes son los que están ahí para ese eje Y? Tengo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y en este caso la hipotenusa dijimos que es D. Entonces nos quedaría Y, que queda enfrente del ángulo de 35, entre D, que es aquel valor numérico que teníamos ahí. Entonces al despejar tendríamos D seno de 35, que va a ser igual a la componente final, si se fijan, de ese desplazamiento en Y. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la de Y va a ser negativo porque realmente va a desplazarse, si es del nivel de referencia donde empieza el desplazamiento, esto va a ser negativo. ¿Ya? Entonces a esto se le puede anteponer este signo menos, debido a hacia dónde viene el desplazamiento. Ahora bien, vamos a ver, Darlene me decía algo por ahí. En el caso de la parábola simétrica por el tiempo de vuelo total, multiplico por 2 y después me pone tiempo en caída libre sería... no, entonces aquí se están respondiendo ustedes. Francisco le pregunta por ahí, va, si el tiempo en caída libre sería lo mismo de multiplicar por 2, pues ahí no podríamos hacerlo directamente porque ahí se fijan, solamente es un punto en el cual tiene el movimiento parabólico cuando hace la transición, pero realmente en toda la trayectoria es en línea recta, y así como le coloca Darlene por ahí, no tendría que hacerse de esa forma. Ahí tendría que encontrarse a partir de ecuaciones. Ahí van a disculpar, pero esta es una pregunta que estaban haciendo por ahí. Regreso a este ejercicio, les decía. Fíjense, lo primero que me planteo en este es el hecho de verificar estas ecuaciones que vienen de matemática, donde me decían en la matemática que me puedo auxiliar de la función seno y coseno para poder dejar algo en función de otros elementos. Entonces aquí lo que hice fue las distancias finales de X y de Y, dejarlas en función de D, para no tener mayor cantidad de incógnitas, sino que tener incluida a la incógnita principal en las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque realmente al principio no están incluidas. Entonces me acudo a lo que es la parte de matemática para poder incluirla realmente. Entonces, bien, si nosotros nos vamos a la parte de MRU, vemos que la distancia final es igual a la distancia inicial por la velocidad inicial en el tiempo. Y sustituimos. Sabemos que en el origen vale 0 y tenemos lo que es el valor numérico de la velocidad, que en este caso son 25 metros sobre segundo,
que si ustedes revisan en el enunciado de nuevo, dicen dirección horizontal. Y si ven dirección horizontal, solamente va a existir en X, en Y tiene que ser 0. Entonces nos da una ecuación de distancia, 25t quedaría realmente ahí. Y si vamos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la distancia final, y, es igual a y inicial por estar en el origen de 0, velocidad inicial por el tiempo, y dijimos velocidad inicial en y, como me decía en el enunciado que iba horizontalmente, va a tener un valor numérico de 0 en y. Y generamos la ecuación, un medio de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Y nos genera la ecuación número 2. Entonces, ¿qué sucede? Como a mí realmente lo que me están pidiendo es una distancia donde aterrizará sobre el plano. Si se fijan, aquí en esa distancia donde aterrizará sobre el plano, tienen que estar compartiendo ¿qué? El valor numérico del tiempo. Entonces, entre la ecuación 1 y la ecuación 2, yo puedo hacer una igualación o puedo ocupar cualquiera de los 3 métodos de simultáneo, que son por igualación, por eliminación por deducción o por sustitución. Para este caso, lo que hago es un despeje de lo que sería t de la ecuación 1 para poderla sustituir en la ecuación 2 y ya no tener la incógnita de tiempo, sino que simplemente la de la distancia, que es la que a mí me interesa. Entonces, si revisan ustedes acá, se despeja t y se sustituye x sobre 25. Pero entonces, como x no está solo así, me recuerdo de cómo me quedó, que x era igual a d por el coseno de 35 sobre 25 y sustituyo. Entonces me quedaría en y, si supimos que era negativo, entonces menos d seno de 35 igual a 4.9 por d coseno de 35 entre 25 y todo ese término elevado al cuadrado. Y de ahí repartimos para cada uno de los elementos lo que sería esa parte cuadrada a la cual se van a elevar cada uno de los elementos que van a estar dentro de lo que es el signo de agrupación que nosotros tenemos ahí. Ya que para este caso sí se fijan, menos 4.9 d cuadrado coseno cuadrado de 35 por 25 y al otro lado con el seno de 35. Al empezar a efectuar los despejes, vemos que de un lado me queda d cuadrado y del otro lado me queda simplemente d. Desde acá yo pudiera decir que lo voy a simplificar una potencia, pero para dejar el proceso claro, por despejo todo lo que hay que despejar. Entonces necesito dejarla de sola. Como esta es la de mayor exponente, esta que está multiplicando pasa a dividir. Entonces este d cuadrado con este d se van a simplificar. O aquello que me decía d a la 2 menos 1, me queda nada más d. Y de los boleros numéricos se queda a la izquierda el seno de 35 que ya estaba ahí y el 25 que estaba multiplicando al cuadrado, 25 al cuadrado de 625 estaba dividiendo, pasa a multiplicar. El 4.9 que estaba multiplicando de cuadrado pasa a dividir como menos 4.9, se va con el signo que le corresponde. El coseno de 35 al cuadrado estaba multiplicando de cuadrado, entonces pasa a dividir al otro lado. Si se fijan, miren la igualdad, aquí la tengo. Solo pasé valores de la izquierda a la derecha, que eran multiplicando a dividir y los de dividir a multiplicar. Entonces ya me quedan estas fracciones y puedo operar seno de 35 menos, entre menos yo sé que me va a dar más, entonces todo el número que me dé acá va a ser positivo. Y tengo seno de 35 entre el coseno cuadrado de 35 es 0.8548 y 625 entre 4.9 127.5510. Multiplico esos dos valores numéricos y me da 109.0306 metros, que es el valor numérico que nos solicitaban. Pero si se fijan, al principio que necesité utilizar algo del conocimiento de matemáticas y al final les coloco más o menos cómo es la sección de ejercicios que ustedes podrían tener. Yo les subí ahí que decía del 55 al 56, le puse en Facebook, en el grupo, un aviso que había que corregir eso, que estos sí eran del 45 al 55 y en este otro sí estaban bien, del 22 hasta el 32 de la sección 4.3 para tiro parabólico y de la sección 2.7 del 45 al 55. Si se fijan, yo les pongo estas secciones de ejercicios del libro que estamos utilizando, pero una vez que ustedes terminen esto, pueden utilizar de otros para poder practicar. No sé si hay dudas referente a lo que hemos vertido en la clase de ahora. Y se fijan, realmente
abarcamos lo que era la parte de caída libre y abarcamos lo que era la parte de tiro parabólico. Ustedes me dirán, muchachos. Bueno, según percibo, como que no hay dudas referente a esto. Voy a detener la grabación. Espero que tengan un buen día entonces y nos vamos a poner a estudiar para estar bien preparados ya para la evaluación parcial que tenemos la siguiente semana. Así que tengan un feliz día.